El título que hemos escogido para esta meditación de la palabra es el perfume de la gratitud y el precio de la traición. Repito, el perfume de la gratitud y el precio de la traición. Y vamos a estar tomando elementos de tres pasajes diferentes, porque esta historia se cuenta, es contada por Mateo en su Evangelio, por Marcos en dos versiones muy parecidas y por Juan con elementos que enriquecen y completan esta historia. Leemos el pasaje en una de estas porciones en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 14, los primeros 11 versículos. Les invito a escuchar la palabra del Señor. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo o del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El Señor bendiga esta porción hermosa de su palabra en la que vamos a estar meditando esta mañana. Era la época del año cuando cientos de miles de peregrinos venían desde todos los lugares del país para adorar a Dios en el templo y celebrar dos fiestas que ocurrían en el mismo marco. La fiesta de la Pascua, que duraba solo un día y tenía como punto más alto una comida que celebraba cada familia. Y luego se completaba toda una semana con la fiesta de los panes sin levadura. Judíos de todos los rincones del país, del norte, del sur, del este, del oeste, y personas desde otros lugares del planeta donde habían comunidades judías mayormente y judíos prosélitos, venían a Jerusalén para esta fiesta. Tan considerable era el grupo que llegaba a Jerusalén para la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que en todos no podían quedarse en Jerusalén. Y Betania, que es uno de los lugares fuera de la ciudad, pero dentro
de los límites que la ley establecía, era uno de esos lugares donde los visitantes podían hospedarse. Al parecer fue en esa tónica que llegó Jesús, coincidiendo con esta festividad religiosa, llegó a Betania, donde tenía buenos amigos, y un grupo de ellos organizó una cena. Uno de los relatos traducido ahí en la versión internacional, la nueva versión internacional, dice que era una cena en honor de Jesús. Y van a ver por qué, a pesar de todo lo grande y todo lo que sabemos y todo lo que hace a Jesús digno de nuestro honor, por qué esta gente, qué razones personales tenían ellos para querer honrar de esta manera al Señor. Juan parece inferir que María, Marta y Lázaro, una familia muy conocida y amada por el Señor, habían acordado entre ellos darle una cena, hacer una comida, una fiesta en su honor. Lázaro, el que había sido levantado de entre los muertos, estaba sentado en la mesa de los convidados. Nadie podía decir que su resurrección era un engaño. Él estaba allí, estaba hablando con todos, se le podía tocar y también estaba participando de los mismos alimentos. Un comentarista piensa que esto podía estar ocurriendo como 2 meses después de la resurrección de Lázaro. Mateo y Marcos, por su parte, dicen que la cena se preparó en la casa de Simón el leproso. Si este hombre aún estaba enfermo, sería el único que podía vivir con su familia y estar insertado en la sociedad en Israel, estando aún enfermo. Lo más probable, seguramente, era un leproso de los muchos que fueron sanados por Jesús. No creo que haya sido de aquellos 10 que clamaron y Jesús lo sanó, porque 9 eran judíos y no regresaron para agradecerle al Señor ni adorarle, y solo regresó uno y era samaritano, no era este hombre. Pero hay una historia de un leproso sanado que aparece en Lucas, en Marcos, que es una historia preciosa. También Mateo, Marcos y Lucas. Este era un hombre que había estado lleno de lepra. No tenía una parte de su cuerpo que no estuviera cubierta por las llagas de esta enfermedad, que esta enfermedad produce. El estado de su afección era muy avanzado. Su estado físico y anímico era desesperado. Y este hombre llegó un día, aprovechó que Jesús, pienso yo que fuera de las ciudades, por los caminos, llegó ante él, se postró delante del Señor con el rostro pegado al suelo. No sé si ustedes han visto eso, yo no he visto tal cosa. Con el rostro totalmente acostado en el piso, con el rostro pegado al suelo. Y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante este hombre fue sanado. Aquí hay un carácter digno de enlazar con esta historia de Betania. Un hombre que ahora tenía el honor de recibir al Señor Jesús en su propia casa. Entre Lázaro resucitado y Simón el leproso sanado, Jesús se sentaría como entre 2 trofeos de su gloria. Sin embargo, este pasaje hace muy poco énfasis en el milagro operado en el leproso, ni siquiera le identifica con estos relatos
Y tampoco hace el mayor énfasis en aquel hombre que hacía poco había estado muerto. Ambos eran evidencias irrefutables del poder y la gracia de Dios. No sé si recordarán cuando Nicodemo vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tampoco se subraya la actitud servicial de Marta, quien aparece una vez más poniendo en acción sus dones de servicio para cubrir gozosamente las necesidades de otras personas. El tema crucial de esta historia, y con toda intención, se enfoca más bien en el vivo contraste entre el acto de adoración sin precedentes que hace María, hermana de Lázaro, el resucitado, y la actitud mezquina de Judas, que era uno de los 12 apóstoles. Dios anhela tu completa devoción y no una espiritualidad en apariencias. Repito, Dios anhela tu completa devoción y no una espiritualidad en apariencias. ¿Qué ejemplos nos comparten estos tres autores inspirados que confirman esta verdad? Nuestra historia presenta un destacado contraste entre la devoción completa de María y la traición infame de Judas. Comencemos con el ejemplo negativo, aunque en la historia Judas se menciona al final. ¿Cómo es el ejemplo negativo? Pues lo vamos a usar primero y vamos a terminar compartiendo el ejemplo hermoso e inspirador de María en su adoración generosa al Señor. Mateo y Marcos dicen que algunos discípulos criticaron a la mujer por derramar el perfume, que murmuraron, que pensaron mal. Pero el apóstol Juan señala que fue Judas quien protagonizó ese ataque contra María y que sus motivos para hacerlo no eran buenos, porque era deshonesto y robaba de los fondos que tenía a mano, porque era la persona que administraba los recursos de Jesús y su equipo de servicio. San Juan atribuye solamente a Judas estos sentimientos y añade que hablaba así, no porque le diera mucha pena el alivio de los pobres, sino porque era ladrón y el que llevaba la bolsa. Mezquinamente, Judas interpretó la acción de María como un derroche innecesario. Criticó a María por haber derramado un perfume de tanto valor en lugar de entregarlo. Él quería que fuera entregado, no que se quedara con él, pero que pudiera ser vendido por mucho dinero. Los denarios eran monedas de plata que eran el pago por un día de trabajo. Así que 300, más de 300 denarios, era casi el salario de un año. Representaba mucho dinero. Y cuando leo esta historia, pienso en aquel acto de adoración compartido por dos hermanos al principio de la historia, Abel y Caín. Abel adorando a Dios con la mayor excelencia que pudo, con lo mejor que pudo encontrar para el Señor.
mientras que la ofrenda de Caín, no, quizás no por ser de viandas, sino por tener malos sentimientos en su corazón hacia su hermano, malos motivos. Y la Biblia dice que más vale que dejemos la ofrenda y vayamos y nos reconciliemos y resolvamos los problemas, porque si no nuestra ofrenda no será acepta. Y al parecer Caín venía alimentando resentimientos contra su hermano que terminaron siendo la semilla del homicidio, el primer homicidio de la historia. En este caso, el regaño de Jesús fue directo a Judas. ¿Sería posible que esta reprensión pública hubiera contribuido a que Judas traicionara a Jesús y le entregara a las autoridades? Algunos dicen que Judas como que se desencantó, que entendió que Jesús no iba a ser ese rey esperado, ese líder político que ellos habían soñado, y entonces estaba un poco desanimado, decepcionado. Barclay, el comentarista, ve en este regaño de Jesús en la fuente o el alimento del resentimiento aumentado en el corazón de Judas, alguien que no pudo tolerar que Jesús le llamara la atención, y que esto precipitó la decisión que ya Judas desde antes había venido contemplando, valorando y tramando en su mente. Esto explicaría por qué Judas se ofrece para entregar a Jesús, pero no exige una cantidad de dinero. Lean luego con detenimiento el pasaje. Él no mencionó una cantidad, denme lo que quieran. Y una vez que se da cuenta que Jesús ha sido condenado siendo un hombre inocente, intenta reparar el daño y termina arrojando en el templo las 30 piezas de plata que los sacerdotes le habían dado. Causa confusión al considerar por cuán poco dinero aceptó Judas a cambio de Jesús. Era el precio que se pagaba por un esclavo. 30 monedas sería el equivalente al salario de un mes. Para mayor confusión debe causarnos, pero mayor confusión debe causarnos si reflexionamos que esta venta de Jesús es una terrible figura de lo que nosotros muchas veces hacemos. Cuando mostramos algún vil interés, cuando nos apegamos a algún infame deleite, placeres, cuando albergamos en nuestro corazón alguna pequeña venganza, malos sentimientos, cuando buscamos obtener algún punto de honra, y muchas veces aún por menos. Seguramente nunca se habían visto retratados en la imagen de Judas, pero eso está ahí, para que nosotros nos miremos en ese espejo y podamos hacer las correcciones, hermanos míos, en nuestra vida, para no llegar a las consecuencias que él experimentó. Judas usó una frase piadosa para ocultar lo que en verdad lo motivaba. Ayudar a los pobres era una enseñanza que estaba activa desde los días del Antiguo Testamento. Pero Jesús sabía lo que de verdad había en su corazón. Judas a menudo metía la mano en la bolsa de dinero para uso propio. Jesús sabía lo que hacía Judas. Les pregunto, ¿no lo sabría? Le estaría dando una oportunidad tras otra para que hiciera enmiendas, para que se arrepintiera,
para que arreglara cuentas. Cuán bondadoso, cuán paciente es el Señor con cada uno de nosotros. Seguramente Jesús lo sabía, pero nunca dijo nada al respecto. Y de manera similar, cuando tomamos malas decisiones, cuando escogemos la senda del pecado, es posible que Dios no haga nada para detenernos de inmediato. Pero eso no significa que Dios apruebe nuestras acciones. Cuidado con tomarte licencias para pecar, con permitirte ciertos deslices, con albergar emociones negativas en tu corazón. No os engañéis, decía Pablo a los Gálatas, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice en Proverbios 16:6, con el temor del Señor, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Y esa es la sabiduría del hombre, de la mujer, que teme a Dios, que constantemente está negándose a sí mismo, está tomando su cruz y está rechazando todo aquello que pueda ofender o deshonrar a su Señor. Esta historia debiera encender nuestra alerta al hecho de que Judas acompañó a Cristo como discípulo por espacio de 3 años. Judas vio de primera mano la mayoría de los milagros, oyó de boca de Jesús sus enseñanzas y aún así estaba lidiando con la deshonestidad en las finanzas. Aparece criticando a María por su entrega sacrificial y termina yendo a las autoridades de los judíos para entregarle a Jesús y peor aún, se quita la vida. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, los primeros 12 versículos, dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¡Qué privilegio! Todos pasaron el mar Rojo abierto, 2 muros, uno a la derecha y otro a la izquierda, una senda en seco para cruzar por el fondo del mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y la roca que los seguía, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dice el verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y termina el pasaje, esta porción. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Judas pensó que él estaba firme. Personas insignes en el pueblo de Israel pensaron que ellos estaban firmes, pero finalmente fueron desechados. Jesús corrige a Judas, resaltando por un lado la trascendencia del acto de María. Judas, tú no entiendes que en menos de una semana voy a morir y que esta mujer está derramando perfume sobre mi cuerpo, está ungiendo mi cuerpo para la sepultura. Por otro lado, la pertinencia del ministerio a los menesterosos está en pie. Jesús no estaba abogando para que hubiera un desvío en esta práctica o un cambio en esta
este ministerio tan importante de la iglesia. Citaba Deuteronomio capítulo 15, versículo 11, que dice: no faltarán los menesterosos en medio de la tierra. Y continúa el pasaje de Deuteronomio: por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra. Decía ahí en Proverbios 16, dice, Proverbios 19, 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. La reacción de Jesús a las palabras de Judas no estaba subestimando a los pobres. Este es más bien un servicio que fue practicado frecuente y recurrentemente, tanto por Jesús como por los apóstoles e iglesias del Nuevo Testamento. Cuando el maestro le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Qué entendieron los discípulos? Que le estaba diciendo: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. En Hechos capítulo 6 se da testimonio de que la iglesia de Jerusalén tenía un ministerio importante hacia las viudas y repartían alimentos con una frecuencia de todos los días. En Gálatas 2, 9 y 10 el apóstol Pablo cuenta de su visita a Jerusalén con Bernabé y Tito para encontrarse con los apóstoles Santiago, Pedro y Juan, quienes les pidieron expresamente que se acordaran de los pobres. Y añade Pablo: lo cual también procuré con diligencia hacer. En su carta a la iglesia de Roma, Pablo menciona a los hermanos de Macedonia que habían levantado una ofrenda para los hermanos pobres en Jerusalén. El ministerio de benevolencia no ha perdido relevancia, sino que sigue siendo una importante responsabilidad de la iglesia de todos los tiempos. El Señor no estaba diciendo que descuidaran este ministerio, estaba llamando la atención a aquel momento significativo en que Jesús debería ser honrado, porque no habría otra oportunidad para hacerlo. El segundo ejemplo que les comparto es un ejemplo hermoso y positivo. El acto, y se trata del acto de adoración sin precedentes de María. En la escena del banquete ahora aparece María, la hermana de Lázaro. Mateo y Marcos dicen que una mujer, no la llaman por su nombre, aunque sí dicen que es en Betania y en casa de Simón el leproso. Esta mujer es identificada en Juan 12 como María, la hermana de Marta, la que había estado sentada a los pies del Señor Jesús, bebiéndose sus enseñanzas. Y ahora aparece ungiendo al maestro con un perfume muy costoso. La costumbre que ellos tenían de recibir a Jesús y los discípulos, de hospedarles, de alimentarlos, la tumba que usó Lázaro con las mismas características de la de Jesús, que era una tumba de un hombre rico, dice que era una familia con cierta fluidez económica, con bienes. Y eso también explica por qué María podía tener este perfume tan costoso en su ajuar. Ahora aparece ungiendo al Señor. Dice que se acercó, dice Mateo, que se acercó con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza mientras él estaba sentado a la mesa. Juan dice que María tomó medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y que lo derramó sobre los pies de Jesús y terminó secándolo con sus cabellos.
Un comentarista opina que el ungimiento comenzó con la cabeza y terminó alcanzando los pies. Era una cantidad importante. Este perfume costoso traído de la India era una notable cantidad. En Marcos, la mujer derrama el aceite después de haber roto el frasco de alabastro. El alabastro es una piedra blanda y fina con la que se fabrican frascos para perfume. Ella quebró el alabastro y derramó el perfume sobre el Señor Jesús. Y con este gesto tan impresionante, ¿qué estaba expresando María? Estaba expresando su gran afecto, su amor inigualable y su gratitud, porque su hermano que había estado muerto estaba sentado a la mesa. Y ella entendió en su trato con Dios que la ocasión llevaba echar adelante este perfume de tanto precio. Por otro lado, el hecho de limpiar los pies con sus cabellos hizo necesario que se soltara el pelo, y ninguna mujer judía decente soltaría sus cabellos en público, pues era señal de las prostitutas. Pero aún en este acto, María demostró extrema humillación, todo lo que ella estaba dispuesta a hacer para expresarle su amor al Señor. Tanto Marcos como Juan nos relatan que los discípulos dijeron que este perfume podía haberse vendido por 300 denarios. Hay momentos, hermanos, en los que se falla viendo las cosas con sentido común. El sentido común es valioso. Hubo un pastor que fue pastor en nuestra obra, de origen español, Domingo Fernández, y él acostumbraba a decir que el sentido común era el menos común de los sentidos, como que faltaba mucho el sentido común, y hay un lugar para el uso de esta prudencia al tomar decisiones, pero hay momentos en que fallaríamos si nos apegamos y aferramos al sentido común. El sentido común aquí decía: ¡qué derroche! ¡Qué desperdicio! Pero en la vida hay momentos muchísimos para aplicar el sentido común, pero hay otros en que solo la prodigalidad y generosidad pueden satisfacer las demandas del amor. Al derramar María este perfume, al derramar ella, dice Mateo, este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Yo introduje una pregunta: ¿lo hizo conscientemente? La experiencia con la resurrección de Lázaro fue tan grande. El Señor les dijo de primera mano expresiones tan grandes como: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ella conocía de una manera tan cercana a Jesús y había escuchado tanto y había sido tan seguidora, tan cercana seguidora de Jesús, que no me extrañaría que ella fuera consciente de que estaba ungiendo el cuerpo de Jesús para la muerte. Entre los judíos, el dar sepultura respetuosa a los muertos era considerado como un acto de caridad aún más encomiable, tenía más alabanza que dar limosna a los pobres. Y María entendió que debía poner en prioridad preparar el cuerpo del Señor para la sepultura. Hay un comentarista que esta frase de Jesús cuando regaña a los discípulos o cuando directamente le dice a Judas: deja a esta mujer tranquila, y traduce: déjala que muestre el respeto que me tiene con esta obra de piedad.
Algunas cosas han de hacerse cuando surge la oportunidad o no se harán nunca. Los discípulos estaban interesados en ayudar a los pobres, pero los mismos rabinos decían: Dios permite que haya pobres siempre, para que no nos falten nunca las oportunidades para hacerles bien. Pero hay algunas cosas que solo podremos hacerlas una vez, y desaprovechar esa ocasión, entonces será perder la oportunidad para siempre. El acto de fe y amor de María fue tan notable que sería registrado como un monumento a la fe y el amor de esta mujer para todas las generaciones futuras y en todos los lugares donde se predicara el Evangelio. Les aseguro, dijo Jesús, que en cualquier parte del mundo donde se predique este Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Las hazañas y títulos de muchos emperadores, reyes y generales han sido olvidados completamente. Mas la manifestación de gratitud de esta humilde mujer cristiana ha sido transmitida a más de 150 idiomas y se conoce en todos los lugares a donde ha llegado el Evangelio de Jesucristo. Y esta predicción de que esta historia sería conocida y sería escuchada se está cumpliendo a nuestra vista esta mañana. Y en donde quiera que se lee esta historia, se sabe lo que esta mujer hizo para expresar todo su amor y su gratitud de una buena vez a su Señor amado. Al final de la vida de Jesús, hermanos, había tanta amargura. No sé si pueden visualizar cuando Jesús estaba ahí en Getsemaní orando y cuán grande era su angustia, y su sudor se coloreó se mezcló con la sangre y caía en grandes gotas. Cuán dolorosas fueron todas las escenas de la cruz. Qué duro fue ver que un amigo cercano, que uno de los discípulos en quienes Jesús había invertido su tiempo y confiado, se hubiera prestado para un acto tan infame. Había tanta intriga de los gobernantes judíos, tanta tragedia, que esta historia brilla como un oasis de luz en un mundo tenebroso. Y concluyo. Se cuenta de una pareja americana joven, Dela y Jim. Eran muy pobres, pero estaban muy enamorados. Cada uno tenía una sola cosa que era su posesión exclusiva. El cabello de Dela era su gloria. Cuando se lo soltaba casi le servía como de ropaje. Jim, por su lado, tenía un reloj de oro que había sido de su padre y era su orgullo y su única prenda de valor. Era el día antes de la Navidad y Dela no tenía más que $1.87 para comprarle un regalo a Jim. Así que fue y vendió su pelo por $20, con los que le compró a Jim una pulsera de platino para su precioso reloj. Cuando Jim llegó a casa por la noche y vio la cabecita trasquilada de Dela, se quedó estupefacto. No era que no le gustara, ni que la amara menos por esto, porque estaba más preciosa que nunca. Despacito, él le entregó a ella su regalo. Era un juego de peines de concha de tortuga muy caro para su precioso pelo. Y había vendido su reloj de oro para comprarlos.
cada uno le había dado al otro todo lo que tenía. Es que el amor verdadero no tiene otra manera de dar. La historia del ungimiento de Jesús en Betania presenta un vivo contraste entre la devoción completa de María y la traición vil de Judas, quien había sido uno de los 12. Mi oración, hermanos, es que cada uno de nosotros aquí presentes, yo incluido, podamos imitar la adoración, la entrega y la generosidad de María versus los malos sentimientos y el vil comportamiento de Judas Iscariote. Tu completa devoción, recuerda, tu completa devoción y no una espiritualidad en apariencias es lo que Dios anhela. El Señor nos bendiga, nos ayude a vivir de esa manera, limpiando nuestras vidas de todo lo malo, de todo lo que nos descalifique, de todo lo que deshonre al Señor, de todo lo que traiga consecuencias terribles sobre nuestra vida, y limpiando y adorando con vidas santas y dedicadas, demos lo mejor a nuestro Señor. Que Él nos bendiga. Amén.